Eiji Alfredo Fukushima Taniguchi es consultor de la Unidad de Fortalecimiento Institucional de la OEA-CICAD. Adriana Guadarrama Chaparro es doctora en Ciencias Sociales, editora de la revista Ius Comitialis, directora de la revista de divulgación Voces de Paz y Derechos, así como profesora en la Facultad de Derecho de la UAMX. Jimena Valdés Becerril es egresada de la licenciatura en Derecho de la Facultad de Derecho de la UAMX y su formación incluye el programa internacional Women's Peace Education de la International Women's Peace Group. José Raúl Naveda López Padilla es maestro en Prevención y Tratamiento de las Conductas Adictivas por la Universidad de Valencia, España, y director del Instituto Mexiquense de Salud Mental y Adicciones. Viridiana Vieira Ramos es licenciada en Psicología por la Facultad de Psicología de la UNAM y especialista en Promoción de la Salud y Prevención del Comportamiento Adictivo por la UNAM. Stephanie Morales Sánchez es licenciada en Trabajo Social por la Universidad Popular Autónoma de Veracruz y egresada de la Maestría en Derechos Humanos y Emergentes de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Gonzalo Levi Obregón Salinas es profesor del posgrado en Derecho FES Acatlán UNAM, candidato a investigador nacional del SNI y director de la revista Dignitas de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Patricia Vilchis Esquivel es doctora en Ciencias para la Familia, profesora investigadora de tiempo completo en la UAMX, docente en Tiffin University, Southern New Hampshire University y la Universidad de La Rioja en México. Queda en el uso de la palabra para moderar este panel el doctor Gonzalo Levi. Hola, muy buenos días a todas y a todos y a todes. Muchas gracias por su participación y asistencia. Y antes que nada queremos agradecer a las autoridades que hicieron posible este magno evento, era lo que platicaba ahorita con nuestro director. Víctor Delgado Leopoldo, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, muchas gracias a nuestro presidente. También al doctor Raúl Naveda López Padilla, muchas gracias por esta oportunidad que nos dan de difundir el conocimiento, sobre todo pues es un derecho humano para la sociedad en general. Muchas gracias por este gran apoyo. También al doctor José Eric Urrutia Favila, director de Servicios de Salud, y también a la doctora Macarena Montoya Olvera. Muchísimas gracias por esta oportunidad que nos dan de estar aquí. Bueno, pues vamos a comenzar precisamente en orden, ¿no? Vamos a ver la temática, vamos a platicar algunos artículos, sobre todo las partes más precisas, ¿no? Porque no nos da todo el tiempo, pero cada uno de nuestros expositores, de los escritores articulistas, pocas veces se tiene en el campo de la investigación la oportunidad de tener aquí a todos los articulistas, ¿no? Y sobre todo de gran nivel. Estamos muy agradecidos como servidor, como lo pudieron ver, pues soy el director de la revista, estoy muy agradecido que hayan participado en ella, ¿no? Este número tan importante, sobre todo para un tema tan fundamental de nuestros tiempos y tan poco explorado, ¿no? El día de ayer, por ejemplo, yo platicaba con la directora de una escuela y le tenía que decir, no, pues es que es la salud, también implica la salud mental, y ella pensaba solamente que era un brazo, un pie. No, si no estamos bien de nuestras emociones, de nuestra conciencia, y evidentemente es un derecho humano también la conciencia, las emociones, pues es muy difícil, como vimos, nos podamos desarrollar, ¿no? Vamos a comenzar, vamos a tener 6 minutos cada uno. Vamos a comenzar con el artículo Salud Mental, Consumo Problemática de Sustancias Psicoactivas y Capital de Recuperación, por Eiji Alfredo Fukushima Taniguchi. Muchísimas gracias por la oportunidad. Bueno, y pues quisiéramos que nos diera el contexto de cuál es el planteamiento, el objetivo principal, la generalidad que podría existir, tanto la hipótesis, el planteamiento que usted realiza, y darnos una breve semblanza de lo que usted nos apoya al escribir nuestra revista. Muchísimas gracias por su participación. Muchísimas gracias a todos, gracias por la invitación a escribir, a atrevernos a escribir en la revista Dignitas. Gracias a la Comisión Nacional, la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de México, gracias. Bueno, básicamente en este artículo yo me voy a enfocar en 3 puntos importantes. El primero, durante este año estuve estudiando acerca de lo que es la recuperación. Principalmente yo trabajo lo que es el consumo de sustancias, pero pues no hay que olvidar que está muy pegado con la cuestión de salud mental.
Entonces, pongo ahí datos importantes, ¿no?, de la población global que presenta problemas o trastornos mentales. Estamos hablando de la población mundial, aproximadamente el 20% está presentando algún problema de consumo de sustancias. Y si nos vamos a la población general, en cuestión de la población que está sufriendo un trastorno por uso de sustancias, en esa población estamos hablando que casi el 50% está presentando un trastorno mental, ¿no? Entonces, creo que es importante, yo por ahí en la página 16 pongo un cuadrante importante que a mí me ha ayudado mucho en generar muchos documentos importantes en donde cruzamos esta parte de los trastornos mentales y los trastornos por consumo de sustancias desde una perspectiva de ir identificando la severidad en leve a grave y van a ver que van a haber 4 cuadrantes. Creo que es algo muy ventajoso que yo he tenido la experiencia. Sin embargo, he tenido la oportunidad de darme cuenta que también es un aspecto en donde nuestra formación como profesionales de la salud nos los marca, ¿no? Tener un diagnóstico claro, pero a veces desde el aspecto de derechos humanos creo que solo nos estamos fijando a veces de las cuestiones de las desventajas que puedan estar teniendo las personas. Entonces, el segundo punto de mi estudio, de la investigación que he estado haciendo acerca de la recuperación, me llevó a este concepto del capital de recuperación. Es un concepto que nos permite ver aquellos recursos internos y externos con los que cuenta la persona, y trazo dentro de este artículo esta parte de la identificación de los diagnósticos, de la severidad de los problemas, junto con el capital de recuperación. El capital de recuperación lo vemos desde este punto de vista, desde lo que trae la persona, la familiar, lo comunitario, ¿no? Yo creo que nos ha pasado a muchos, aquí veo a varios colegas en salud, que de repente diagnosticamos y vemos que sentimos que esa persona va a salir adelante a pesar de la gravedad de sus situaciones, y esas cuestiones que nosotros logramos identificar nos referimos a ese capital de recuperación. Vemos alguna situación personal o familiar que favorece ese aspecto. Y por último, ya para ir cerrando, el tercer punto, que también recalco aquí, que son cuestiones importantes para la recuperación, ya sea de los trastornos mentales o del consumo de sustancias, es el lenguaje que nosotros utilizamos, el cómo nos dirigimos a las personas, ¿no? Son comunes muchas veces en la práctica, por tratar de identificar algún paciente entre colegas, pues empezamos a decir el que consume marihuana, ¿no? Le decimos el marihuano, el de meta, el de cristal, el crico, ¿no? Entonces, creo que es muy importante que nosotros desde ese punto empecemos a cambiar nuestro lenguaje, porque ese lenguaje justamente es el primer punto que atora toda esta parte de los accesos a los servicios y también a la recuperación. Creo que es importante, y pues yo solo terminaría diciendo que es difícil hacer ese cambio de lenguaje, pero creo que es importante, y si nosotros ponemos en primer lugar a la persona, creo que la perspectiva cambia muchísimo, ¿no? Y eso trata el primer artículo a grandes rasgos. Muy bien. Para no desaprovechar, le faltaba todavía unos minutitos, 2 minutitos, no lo queremos desaprovechar, de verdad. Hablaba sobre el lenguaje y sobre el capital de recuperación. ¿Cómo se aterriza? ¿Cómo podríamos hacerlo significación, ¿no? ¿Podríamos tener un ejemplo? Sí, claro. Yo creo que, bueno, ahorita lo que hemos encontrado es que ya hay varios instrumentos que nos permiten evaluar ese capital de recuperación. Entonces, creo que si todos como profesionales de la salud empezamos a trabajar la cuestión de los diagnósticos, que es importante, pero también incluir estos instrumentos que nos permitan conocer el capital de recuperación, creo que vamos a poder hacer más integral ese servicio. Entonces, creo que ahora hay varias oportunidades de esto, hay instrumentos ya validados en México también, entonces creo que es importante que podamos integrarlos, y justamente pues creo que mucho del problema que tenemos en México es que los servicios están saturados. Hemos estado cambiando a distintos modelos de atención, justo lo compartía con mi colega Viridiana acerca de estos modelos, pero creo que también el ver si algún paciente, una persona
tiene un capital de recuperación bueno, aunque sus condiciones en trastornos mentales o adicciones estén severos, pues pueda dar otras oportunidades de servicio y no nada más pensar en tercer nivel o en el internamiento, ¿no? Creo que hay otras oportunidades y eso sería la ventaja de estar utilizando o evaluando el capital de recuperación de las personas. Muy rápido, así, de verdad. ¿Cómo podríamos identificar ese capital de recuperación? No, desde el punto de vista médico creo que es más fácil, ¿no?, para una persona que tiene esta formación, pero nosotros en el día a día, ¿cómo yo incluso me puedo identificar si tengo o no capital, ¿no? Claro, yo pongo un ejemplo, normalmente trabajo con muchos consumidores de sustancias y a veces hay visiones dentro de los grupos, ¿no?, y que prefieren que la persona, dicen, si no toca a fondo, no va a salir, ¿no? Y ese tocar fondo es que ha perdido todos esos recursos o ese capital de recuperación. Lo pongo así de sencillo, pero ¿por qué esperar a tocar fondo si ya la persona cuenta con algo de capital de recuperación? Ese capital, yo creo que es un concepto difícil todavía, pero creo que trato de plasmarlo aquí en el artículo para que lo puedan revisar con más calma y a la orden, ¿no? Si hay dudas y también si quieren conocer los instrumentos, pues a la orden también para compartir. Muchísimas gracias. Un fuerte aplauso, por favor. Muchísimas gracias. Ahora es el turno de otro artículo no menos importante, que es el acceso a la salud mental como un derecho humano para personas jóvenes universitarias. Es un artículo que participaron dos articulistas, Adriana Guadarrama y Jimena Valdés Becerril. Vamos a agradecerle a una de sus articulistas que pueda participar y platicarnos un poco sobre este artículo. Gracias, muy buenos días. Mi nombre es Jimena Valdés. Es para mí un honor presentar el día de hoy este artículo en conjunto con la doctora Adriana Guadarrama. Nuestro trabajo de investigación está titulado El acceso a la salud mental como un derecho humano para personas jóvenes universitarias. Esta investigación surge de una necesidad compartida y urgente, que es garantizar el bienestar psicológico. Para el estudiante universitario, la presión académica, las expectativas sociales y la transición personal hacen que la salud mental sea el cimiento de nuestro desarrollo integral. Por ello, la salud mental no debería de ser considerada un lujo, sino que esencialmente es un derecho humano fundamental. Comenzando con el análisis documental y jurídico dentro de nuestra investigación, este confirma que aunque México ha reconocido el derecho a nivel constitucional y en la Ley General de Salud, la implementación en diferentes ámbitos, como lo es el universitario, enfrenta una serie de obstáculos. Nuestra pregunta central fue: ¿de qué manera los vacíos legales y la falta de reglamentación específica afectan el acceso efectivo a los estudiantes a estos servicios? Identificamos que en la UAMX el ejercicio pleno de este derecho se ve limitado por tres desafíos estructurales, empezando por la falta de reglamentación específica interna, la falta de personal especializado y la infraestructura limitada. Los servicios existen, pero el acceso es complicado y a veces puede ser hasta burocrático. Para entender el problema desde el campo, aplicamos un cuestionario a 104 estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de México y los resultados reflejan que un 90.4% de nosotros considera que la salud mental es un derecho. Sin embargo, solamente un 26% ha utilizado alguna vez los servicios que ofrece la universidad. Esta brecha del 64% es la prueba de que la intención de proteger el derecho no se traduce en un acceso efectivo. Profundizamos en el porqué de este bajo uso y el estudiantado identificó tres barreras principales, con un mensaje muy claro. La principal es la falta de información, señalada por el 66.3% de los encuestados, es decir, no sabemos si que el servicio existe o cómo acceder a él, y eso se puede traducir en un derecho invisible. A esto se le suma la disponibilidad limitada de horarios con un 51.9% y los largos tiempos de espera con un 51%. Estos factores actúan como un filtro, desmotivando a buscar ayuda justo en el momento en el que más se necesita. Además, la percepción de que la universidad
no se preocupa por nuestro bienestar o es limitada o moderada, calificada así por el 76.9% de los estudiantes, nos indica que los esfuerzos actuales son insuficientes o están mal comunicados. Ya para concluir, pues nuestra investigación concluye que la problemática no es de un reconocimiento legal como lo planteábamos dentro de la pregunta de investigación, sino que es de implementación y accesibilidad efectiva. La salud mental del estudiantado no puede seguir en segundo plano y pues es una prioridad que exige acciones concretas desde la perspectiva de derechos humanos. Solamente asegurando el acceso efectivo e inclusivo a la salud mental, tratándolo como un derecho fundamental, podremos garantizar el desarrollo integral de nuestra comunidad estudiantil. Muchísimas gracias. Vamos a aprovechar los minutitos. Un aplauso, por favor. Vamos a aprovechar. Vamos a aprovechar estos minutos, 2 minutos muy importantes. ¿Cómo podríamos, desde la perspectiva universitaria, yo también soy profesor de la universidad pública, de una universidad pública, cómo podríamos entre nosotros, entendemos las instituciones, ¿no? Tienen su labor, pero entre una comunidad, ¿cómo podríamos hacer efectivo esta salud mental? Pues yo creo que sobre todo se trata de un tema de difusión, que nosotros estemos conscientes que la salud mental es muy importante, que es un derecho fundamental, que tenemos derecho a acceder a estos servicios dentro de los espacios universitarios, en las instituciones que ofrecen este servicio gratuito, y pues yo creo que eso, sobre todo la difusión. Muy bien, la difusión. Y, por ejemplo, platicabas que ya estaba positivado, ya estaba regulado. Dentro de la Constitución también tenemos la salud mental, pero relacionarla con la conciencia, ¿no? Porque de pronto podríamos estar considerando que si de esa interdependencia del derecho humano a la salud mental, podríamos considerar que no tomamos buenas decisiones como estudiantes si no tenemos un apoyo o una empatía en este tipo de problemáticas que podríamos tener. Sí, por supuesto. Yo lo que mencionaba es que la etapa universitaria o de esta transición que existe entre la adultez y la adolescencia es una etapa muy difícil en donde nosotros, por ejemplo, como estudiantes nos enfrentamos a presiones sociales, académicas. Aparte, pues sí, se trata de un tema bastante complicado en donde si no tenemos el apoyo necesario, pues podemos llegar a tomar malas decisiones porque no tenemos como este apoyo, claro, no tenemos esta guía que nos acompañe, no siempre va a haber sobre nosotros alguien que esté diciéndonos que es correcto o que no, sobre todo en esta etapa de nuestra vida. Entonces sí podríamos llegar a tomar malas decisiones y sí se podría prevenir teniendo más información al respecto. Muchísimas gracias, de verdad, por este tipo de conocimiento que nos comparte. Vamos a darle otro fuerte aplauso. Tenemos otra dimensión de cómo abordar la salud mental y le toca esta vez al artículo el estigma de la salud mental, una deuda pendiente con los derechos humanos, y su articulista es José Raúl Náveda López Padilla. Vamos a darle un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias. El artículo habla de algo que a mí en lo personal me apasiona y creo que me parece la primera barrera para poder atender esta deuda pendiente con los derechos humanos, que es el estigma. Porque ¿cómo podemos ejercer un derecho si ese derecho se está viendo oprimido por un dedo, ¿no? Pensemos o imaginemos una caricatura de un periódico donde hay un dedo aplastando a una persona, que creo que lo hemos visto muchas veces, y ese dedo gigante es el estigma. Entonces, Jimena lo decía muy bien, existen los servicios, pero a veces son invisibles porque no hay información. Pero también porque a veces cruzar la puerta de un consultorio de psicoterapia o de un centro de atención para consumo de sustancias o de un hospital psiquiátrico público o privado implica que no quiero que me vean, porque implica también que me van a señalar y me van a juzgar y también me voy a autojuzgar, ¿no? El estigma es brutal, el estigma
rompe muchos de los procesos naturales del ser humano, del pensamiento, de la conciencia y sobre todo el amor propio. En el artículo hablo mucho del autoestigma y de cómo esta historia repetida en donde padecer un trastorno de salud mental no es salud, sino es estar loco, ha imposibilitado que la gente entienda que tiene que cuidarlo, que tiene que voltear a ver hacia adentro. Lo platicábamos hace ratito con la exposición de la doctora María Elena Medina Mora, hablaba mucho de cómo hoy por hoy los jóvenes están hiperconectados, pero hacia afuera, no hacia adentro, ¿no? No volteamos a ver hacia lo que sentimos, hacia cómo vivimos, hacia cómo nos cuidamos, cómo tenemos relaciones saludables con otras personas, pero sí buscamos conectar de manera ficticia con otros a través de los medios digitales y eso es sumamente peligroso. Y sobre todo si viene, claro, acompañado del estigma, de la señalización. Hace ratito en una conversación platicaba con alguien que ayer tuve 3 pacientes que me dijeron yo no tengo por qué ir al psiquiatra porque no estoy loco, ¿no? Y son pacientes que llevan además en tratamiento psicoterapéutico o psiquiátrico, farmacológico, más de 2 o 3 años y no han logrado la sensibilización propia y personal de saber que tienen un problema de salud como muchos otros, así como algunos se fracturan un pie, así como otros tienen un problema autoinmune o cáncer. Ellos tienen un problema de salud mental que tienen que atender y que no pasa absolutamente nada, pero sí pasa porque hay alguien que lo señala. A veces somos nosotros mismos, a veces es la sociedad. Y hablo mucho también de cómo el sistema de salud lamentablemente señala de manera perpetua los problemas de salud mental. De hoy por hoy, cómo entramos algunos hospitales, algunas clínicas y donde los servicios de urgencias no quieren atender a un paciente que consume sustancias psicoactivas porque viene borrachito, ¿no? Y esas son las palabras que utilizan. Y entonces desde ahí y desde la formación, y porque es importante que hoy por hoy los alumnos de las carreras de la salud estén aquí, es entender que la salud mental es prioritaria, que la salud mental está en todo y que tenemos que ser nosotros los primeros en generar esta sensibilidad tan importante de entender que somos cuerpo, mente, espíritu, alma, emociones y que lo mismo duele el estómago por una infección o una fractura, que duele el alma por tener una pérdida de una relación de pareja o el duelo por una persona que falleció y que era un ser querido. Duelen igual en distintos espacios, en distintos momentos, de distinta manera, pero ambos nos pueden quitar el sueño. Y no tenemos que señalar ninguna de esas sensaciones o de esos malestares como positivos o negativos, simplemente son y tenemos que aprender a dejarlos transitar en nuestra vida y aprender a que ellos incluso nos hagan más fuertes, ¿no? Entonces, creo que es un artículo que vale la pena leer, por un lado porque claro que los derechos humanos están ahí, la ley está consagrada, hablamos del derecho humano a la salud, pero ¿cuánto podemos hacer nosotros para que ese derecho de verdad se ejecute y se pueda hacer uso pleno o ejercer de manera plena? Oye, Raúl, ahorita hablabas precisamente de tu artículo, el estigma, pero ¿cómo podríamos incentivar a que se modifique este concepto, este significado, esta significación de lo que nosotros podríamos pensar en algún momento de nosotros, ¿no? Tengo que ir al psicólogo, tengo que ir al psiquiatra. ¿Qué nos dirías en relación a poder generar ahora ya el lado opuesto del estigma, a algo positivo? ¿Qué podríamos reflexionar acerca de que, bueno, reconozco que en este momento no me siento bien, pero soy valiente, ¿no? Y enfrento lo que tengo y un apoyo, ¿no? ¿Cómo lo podríamos ver para animar a todas las personas y también a que se genere esta empatía con las personas que podríamos tener algún tipo de situación? Claro, yo creo que esencial es hablar de ello, hablar del tema, así como muchas cosas se vuelven cotidianas a través de visibilizarlas, de volverlas conscientes. Por ahí hay una frase muy famosa que dicen, aquello que no se menciona no existe. Tengo que hablar de mi salud mental, tengo que hablar de que voy a terapia. Siempre cuento esta anécdota porque me da mucha risa. La primera vez que en el instituto yo le dije a mi gente que no llevaba mucho tiempo ahí en la dirección, les dije, ahorita vengo, voy a terapia, se hizo un silencio sepulcral, ¿no? Yo creo que nadie lo había dicho porque seguramente otros iban también, ¿no? Entonces creo que tenemos que volver natural eso. Acudir a terapia es parte del autocuidado y si nos cuidamos vamos a ser más felices, vamos a ser más exitosos, vamos a poder vivir de manera más fácil
la vida que de por sí es bastante difícil. Claro. Entonces, creo que si hablamos de ello y hablamos de ir a terapia y hablamos de nuestras emociones, vamos a lograr de esta manera una especie de contagio, donde los otros también van a hablar y ya no se va a ver raro. Tarda y va a pasar un rato, pero creo que puede suceder de esta manera. Aprovecho entonces para mandar un saludo a Brenda y a Blanca, que son mis terapeutas. Bueno, pues vamos Un aplauso a Brenda y a Blanca, Sí, un aplauso claro. a Brenda y a Blanca. Muchas gracias, Raúl, por tu apoyo. Vamos a dar pie ahora a Viridiana Vieira Ramos, que ella nos aporta el derecho a sentir, una reflexión sobre la libertad de expresar emociones. Muchas gracias. Buenos días, la verdad es que es un honor estar aquí. Muchas gracias, doctor, por la invitación a esta aventura de escribir, porque pues no está fácil, ¿no? También nos genera muchas emociones. Yo justo tomé la decisión de hablar de emociones por toda la cuestión del contexto que estaba viendo con mis pacientes, pero en general de las personas. Yo aquí quisiera preguntarles, o me gustaría que alzaran la mano, ¿quién nunca en su vida se ha enojado? ¿Quién nunca en su vida ha sentido tristeza? Todos. Las emociones están ahí, pero justo la reflexión es eso, que a veces a nosotros nos dicen, ¿estás enojado? Y nosotros decimos, no, estoy bien. ¿Estás triste? Y nosotros decimos, no, estoy bien. Entonces, justo ahorita decía el doctor de esta cuestión de expresar, y yo diría de validar las emociones. En el artículo yo expongo 7 casos de los pacientes que estuve atendiendo en el Secosama de San Pablo, en donde la gran mayoría, fuera por consumo o no, decía, es que no quiero sentir esto, es que no me quiero sentir enojado, es que no me quiero sentir triste. Y entonces consumo para no sentirme triste. O si me enojo, mi papá me regaña. Yo no sé ustedes, pero a mí cuando me regañaban y iba a llorar, mi mamá me decía, te voy a dar para que llores por algo que valga la pena. Entonces justo ya en la terapia entendí que justo esa frase es como yo invalidar mis emociones, yo no me tengo que sentir triste, ¿no? Porque mi tristeza no vale la pena, porque mis emociones no valen. Pero eso lo entendí hasta que fui a terapia. No lo entendí o no me había dado cuenta de cómo lo iba procesando, en que si algo me pasaba y yo tenía ganas de llorar, decía, no, estoy bien, no pasa nada, ¿no? Y eso lo vi en mis pacientes. Entonces, justo también hago una reflexión de cómo esta película de Intensamente, que estoy segura que el 90% de nosotros vio, nos espejeó. No, estaba como muy dirigida hacia los niños, pero a los adultos nos movió todo eso que teníamos atorado. Dijimos, yo me siento así, y ya queríamos ver la segunda cuando vimos que se estrenó la segunda, porque entonces ahí ya salió ansiedad. Yo ahorita estoy ansiosa, por eso también me tiembla la voz. Y es justo, Claro. bueno, digo, no está fácil estar aquí enfrente. Claro. Entonces es justo, yo les decía, validar esas emociones. ¿Estás enojado? Sí, estoy enojado y necesito un momento. Al ratito hablamos. O ¿sabes qué? Si estoy enojado, deja que se me pase y entonces al rato regreso y le digo, doctor, me molestó mucho lo que me dijiste, pero a veces no lo hacemos. Muchos de mis pacientes decían, es que sé que tengo que controlar el enojo. Yo les digo, no, tenemos que regular. El enojo se siente, cuando te das cuenta ya está ahí la emoción. Se vale enojar y por eso digo el derecho a sentir. ¿Cuántos de nosotros le hemos dicho a la otra persona, no te enojes por eso, no vale la pena enojarse? No, es que ya no llores, no vale la pena que llores. Claro que tengo que llorar, claro que tengo que enojarme. Quizá para ti el perder la cartera, pues no pasa nada, pero para mí sí, porque era la cartera que me regaló mi mamá. Entonces eso es significativo para mí. Entonces en esta reflexión también los invito a validar las emociones del otro y respetar las emociones del otro. Si el otro está llorando porque vio al perrito que no tenía que comer, es válido para el otro. Y es importante respetarlo. Entonces, justo esa es la reflexión de el derecho a sentir. ¿Qué tanto yo cuando limito a la otra persona a sentir, estoy limitando su expresión, estoy limitando su derecho a la salud mental? ¿Qué tanto nosotros, al no permitirnos sentir la emoción, estamos limitando nuestra salud mental? Porque incluso nosotros bloqueamos nuestras emociones y no nos permitimos sentir. De ahí va el artículo. Viridiana, ¿siempre tenemos que estar felices? No,
No, no, no. Incluso en la felicidad, a veces queremos brincar de felicidad y no lo hacemos. Decimos no porque se ve mal, ¿no? No, las emociones están ahí, todas van de la mano. Por eso hablaba de intensamente, de cómo hay una parte en donde dice, si vemos a alegría, si no está tristeza, alegría está así como muy desbordada, no puede funcionar, o sea, está como muy, nosotros le llamamos, o no sé, los psicólogos, como muy esquizoide, muy acelerada, muy como desregulada. Y entonces llega tristeza y regula. Funcionan las dos. Se vale estar feliz, se vale estar triste, pero hay momentos en donde vamos a estar tristes y la tristeza tiene su función. Cuando nosotros vemos a alguien triste nos dan ganas de ayudarle. Entonces tiene una función. Cuando vemos a alguien feliz nos dan ganas de acompañarle. Algunos somos envidiosos y decimos, ay, ¿no? Pero es parte de las emociones, ¿no? La envidia ya la vimos en la otra. De hecho, por ahí también hay una recomendación de otra película que también habla de las emociones. Entonces, no es siempre estar feliz, más bien es disfrutar, es sentir las emociones, sea la que sea. No hay emociones positivas y negativas, hay emociones. Ok. Y por último, ¿cómo podríamos utilizar el dolor para poder continuar o robustecer nuestra personalidad? Hay que sentirlo, o sea, hay que vivirlo, porque todos sentimos dolor. Entonces, ahorita tengo algunas pacientes de duelo y entonces la negación a decir ya no está la persona o a sentir esa tristeza o a sentir esa falta hace que no avancen. Entonces, te va a doler y siempre vas a extrañar. No vas a olvidar a ese otro o quizá la intensidad del dolor va a cambiar, pero la tienes que sentir. Y lo que pasaba con muchos de mis pacientes era, no quiero sentir este dolor. Entonces, por eso justo es validar y permitirse sentir, no de manera desbordada, ¿no? Y por eso también es importante que haya un acompañamiento profesional, en muchos casos, pero en muchos casos con que tenga el acompañamiento de mi amigo, de mi compañero de trabajo, de mi jefe, ¿no? Eso también nos ayuda mucho a tener una buena salud mental o una buena expresión de emociones. Muchísimas gracias. Vamos a continuar con alternativas complementarias en salud mental. Una mirada desde el derecho humano a la salud con Stephanie Morales Sánchez. Muchas gracias. Bueno, para mí es un placer también estar aquí en este momento con ustedes y vamos a platicar un poquito de este artículo que pues para algunas personas que me dieron su opinión dijeron, estás loca, ¿no? Simplemente así. Las alternativas complementarias vienen a este artículo desde una visión de nuestro sistema de salud, el cual es un sistema de salud o debería de ser intercultural, ¿no? En la cual precisamente no vamos a sustituir un sistema por otro, no vamos a decir, no, ya no vayas al psicólogo, ya no vayas al psicoterapeuta, ya no, únicamente con esto, no, por eso son alternativas en las que nos ayudan. Hay personas en las que podemos ir a terapia y aún así a lo mejor en nuestros momentos de ansiedad no sabemos cómo resolverlo. Estas alternativas vienen y te dicen, ok, ¿sabes qué? Una respiración, un ejercicio de respiración. Cuando estés ansioso, ese ejercicio de respiración lo que va a hacer es encontrarte otra vez aquí, en tiempo y en forma, ¿no? Nos comentaban por ahí, ¿quién de nosotros no se ha enojado? ¿Cuántos de nosotros hemos identificado que cuando nos enojamos dejamos de respirar, ¿no? Contenemos la respiración. Y que si nosotros tuviéramos esta capacidad de volver a retomar un ejercicio de respiración, ¿no? Regresamos en tiempo y espacio. Podemos pensar porque oxigenamos. El artículo toca mucho también todos estos procesos neuronales que tenemos, porque en un pensamiento, cada paso que damos, la respiración, todo lo que hacemos viene de un proceso neurológico. Viene de una parte en la que primero ocurre en nuestro cerebro y después ya viene a la práctica. No nos olvidemos también que somos parte biopsicosocial y que se dio un punto muy fuerte cuando fue la pandemia del COVID con el espiritual, ¿no? Y ahora también comenzamos con eso, biopsicosocial y espiritual. Ya no podemos moverlo, ya somos parte de ello. Ahora, con esto nos vamos a lo que son nuestros derechos, ¿no? Económicos, sociales, culturales
y le agregaron el ambiental. No solamente porque decimos, vamos a cuidar el medio ambiente, somos parte de él. Hay tratamientos en donde se llaman baños en el bosque, ¿no? Porque ahí recargas energía. Ahí tenemos una conexión precisa con la naturaleza, que cuando no la tenemos, cuando no hay naturaleza, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con las ciudades? Hace calor, el tránsito, no controlamos, no manejamos, nuestras emociones. De repente escuchamos, es que en el tránsito, ¿no? Uno se le atravesó al otro y se bajó y se golpearon ¿no? ¿Cómo es que llegamos de un punto a otro? ¿Cómo es que llegamos a ese extremo? El medio ambiente también es parte de ello. Y también son parte de lo que son las terapias alternativas. No olvidemos también nuestra cultura tiene su propia medicina, ¿no? Prehispánica, en la cual nosotros también podemos hacer uso de ella, el temazcal, ¿no? Todas estas terapias que existen y que también curan el alma, porque también la poseemos, ¿no? El espíritu también. Tenemos muy poca evidencia de cómo funciona, pero ahí está. No solo somos físicos, las emociones vienen de algún lugar, la recuperación viene de algún lugar, no solo es mi recuperación física, ¿no? Es esa parte que también tengo que manejar. Entonces, el artículo viene precisamente con cada uno de ellos y termino con la logoterapia. Digo, al final, yo comencé este andar estudiando tanatología y cuando descubrí la logoterapia fue una situación que me abrió completamente las puertas. Ese sentido de vida que también debemos de tener en nuestro día a día y que no solamente son esos planes que yo digo, pues no sé, en 20 años me voy a jubilar, ¿no? Y voy a tener ya mis cosas y voy a ser feliz. No, es desde ahorita, ¿no? Es desde, el cafecito que me van a dar acá afuera, ¿no? Está bien sabroso. Y conocí a personas nuevas. Y entonces empecé a crear nuevos amigos y nuevas conexiones. Ese fue mi sentido de vida de hoy y lo disfruté. Y diariamente tenemos que reconocer esos sentidos de vida porque son los que nos hacen movernos, motivarnos, estar presentes, estar aquí y ahora y que también son parte de las terapias alternativas que existen. No solamente somos carne, también somos mucho más. Entonces, estas culturas también nos presentan pues todo un listado, ¿no? De cómo mover precisamente estas alternativas terapéuticas y que también podemos tomarlas. Digo, hay algunos hospitales en donde también ya tienen las áreas de acupuntura, ¿no? Y se realizan y es una medicina alternativa. Y México ha firmado y ha ratificado los DESCA, que son estos derechos que les comento, y que ahí dice que debe de ser la salud, un bienestar total, el bienestar es biopsicosocial y espiritual, y lo tenemos firmado y ratificado, y no le hemos dado como ese punto exacto en el cual necesitamos tomar estos elementos y ofrecerlos también porque somos multiculturales. Entonces, esto es lo que contiene mi artículo, espero que les guste y bueno, espero que trabajemos también por ese camino, primero individual y después colectivamente. Gracias. Muy rápido, Stephanie, muy rápido, así que ¿cómo entendemos estar aquí en el ahora? ¿Cómo lo podríamos aterrizar para nosotros? Ok, aquí en el ahora es disfrutar lo que tenemos ahorita. Olvidémonos, tengamos nuestro plan de vida, sí, pero olvidémonos de eso, porque eso causa ansiedad. Muchos de nosotros andamos ansiosos por qué pasar mañana, qué pasar pasado, qué voy a hacer en 10 años, si me jubilaré, si existirán jubilaciones o no, ¿no? Entonces así de, ¿qué va a pasar, no? Conmigo, y si no tengo una casa, y si no tengo un carro, y si no tengo las exigencias que me da la vida, ¿qué va a pasar conmigo, no? Y entonces es de, tranquilos, un día a la vez, ¿no? Disfrutemos el ahora y el aquí, que ahorita estamos presentes y disfrutemos de este evento. Muchas gracias. Muchísimas gracias.
En esta parte de nuestra revista, Dignitas, hacemos un análisis de los criterios jurisprudenciales sobre salud mental y también tenemos un breviario bibliográfico. Voy a permitirme primero, yo participé en esto, pero prefiero escuchar primero a Patricia Vilchis Esquivel, porque ella nos platica sobre Rolón Gabriel, El duelo, cuando el dolor se hace carne, de Planeta 2020. Entonces, ¿nos pueden platicar, por favor? Muchas gracias. Muchas gracias, buenos días creo a todos todavía, es de mañana. Les agradezco mucho la invitación para estar en este lugar, en este aquí y ahora. También les agradezco la oportunidad de compartir con ustedes sobre un libro que tuve oportunidad de leer hace algunos ayeres, Cuando el dolor se hace carne. Es parte del título que me atrapó, El duelo, cuando el dolor se hace carne, de Gabriel Rolón. Es un psicólogo y psicoanalista argentino que se ha popularizado últimamente en redes sociales. Tiene reels que podemos encontrar casi en todas las redes sociales, básicamente Instagram y Facebook. Lo recomiendo ampliamente, recomiendo su escucha, porque es un hombre muy sensible, que es un profesional en lo que hace y que en estas breves capsulitas nos da información que puede ser útil para nosotros relacionada llanamente con la salud mental. El libro de Gabriel Rolón está dividido en 3 partes. 3 libros los llama él, que es solamente una parte dentro de la misma obra literaria. En esta primera parte él habla sobre la muerte de mí mismo, es decir, mi propia muerte, y hace un recorrido histórico sobre cómo es que se mira la muerte en diferentes culturas y toma algunos pasajes de algunas otras obras literarias para ilustrarlo. Justo me encontré en este documento, si ustedes me lo permiten, gracias, en este documento de Gabriel Rolón, me encontré un fragmentito, gracias, de un poeta nuestro, Nezahualcóyotl, que ilustra la fragilidad de la vida humana y el carácter transitorio de ella. Y son 6 líneas que dice: es verdad que se vive sobre la tierra, no para siempre en la tierra, solo un poco aquí, aunque sea de jade, se quiebra, aunque sea de oro, se rompe, aunque sea plumaje de quetzal, se desgarra, no para siempre en la tierra, solo un poco aquí. Y fragmentos de este tipo son los que ilustran y él utiliza para explicarnos de qué va la muerte. El segundo libro habla sobre la pérdida de aquellos a los que amamos, y es que lo que amamos es lo que nos duele perder. Si yo no amara, un ejemplo, esta revista, pues ni siquiera me importaría perderla, pero cuando amo a alguien es que me duele, y es que este dolor, como dice Gabriel Rolón, se hace carne. Entonces nos explica cómo estos procesos de pérdida son los que nos producen este malestar y este no saber estar o no poder estar. Aquí hago alusión a otra escritora que se llama Elizabeth Bishop, que tiene un poema cortito que habla sobre el arte de perder y le da título al poema. Nos dice cómo todo el tiempo estamos extraviando cosas, todo el tiempo perdemos las llaves, perdemos el autobús, perdemos una amistad, pero también podemos perder a una persona que está cerca de nosotros, y cómo es que tenemos que acostumbrarnos también a estas pérdidas. El tercer libro del que habla Gabriel Rolón es el proceso del duelo, cómo es que estas etapas se van viviendo y cómo las podemos ir experimentando en carne propia, ¿no? Pasamos de una a otra, y hay momentos durante el duelo en el que nos sentimos muy inconformes, muy enojados
con todos, si tenemos algún tipo de fe, bueno, pues hasta con el Ser Supremo nos enojamos y entramos en discusión, y en este proceso es que los ánimos como que se van calmando, como que vamos entendiendo qué es lo que estamos viviendo, qué nos está pasando, y cómo podemos ir adecuándonos a esta nueva etapa de la vida, ya sin aquella o aquellas personas que perdimos y que tanto amamos, ¿no? Entonces, solamente es una invitación a la lectura. Yo sé que hoy por hoy estamos tan acostumbrados ya a leer menos y que estamos muy, de manera de pronto como adictiva a las redes sociales y a los dispositivos digitales. Yo les invito a que compren este libro, a que lo disfruten y pues a que leamos juntos, ¿no? Muchas gracias. Muy rápido, ¿por qué lo tendríamos, qué consideras que nos ayudaría este libro? ¿Qué nos aportaría a todas las personas? Pues definitivamente creo que uno de los aportes centrales es comprender qué es lo que me pasa cuando pierdo a alguien, ¿no? O cuando pierdo algo. Y entender también que atravesar cada una de estas etapas es normal y es natural, y que nos pasa a todos cuando sufrimos alguna pérdida, ¿no? Hay gente que se queda estacionada en alguna de estas fases del duelo, y en estos casos pues es absolutamente necesario pedir ayuda, ¿no? Pero en tanto yo tenga la información, puedo saber en qué voy y bueno, si es necesario reconocer que es necesario que tengo que recurrir a algún profesional que me ayude en el proceso, o que lo estoy transitando de manera satisfactoria, ¿no? Muchísimas gracias. Sí. Muchísimas gracias. Bueno, pues yo les comparto, hice un breve análisis comparativo entre los asuntos, precedentes, tesis, jurisprudencia que existe en México y de manera internacional, los precedentes. Fíjense que me llamó mucho la atención que en ambos casos se sigue pensando que la salud mental es única y exclusivamente medicamentos y tratamiento psiquiátrico. Hay que poner mucha atención en eso, ¿no? Porque si los derechos humanos son progresivos, y lo digo para los que somos abogados, deberíamos de entender y tener una aplicación transversal de que no solo es la salud mental la medicación. Y yo creo que si eso se está llevando a los tribunales, tendríamos también que solicitarlo como practicantes, como operadores del derecho, teníamos que solicitar que exista una integración más abstracta, compleja, de la persona en relación a la salud mental. Eso es lo que yo les quería compartir. Muchísimas gracias a todas y a todos y a todos. Vamos a comenzar muy rápido con algunas preguntas que tengamos para nuestros articulistas, y bueno, pues que exista la posibilidad de ampliar más sobre sus artículos. Tenemos espacio para 3 participaciones, 3 preguntas. Quien guste, adelante, por favor. Muy bien, muchas gracias. Antes de plantear mi pregunta, más bien una aportación, quiero felicitar a todos los escritores que dieron vida a este número tan especial de la revista Dignitas, porque efectivamente la salud mental, como bien señalan, ha sido algo que siempre queda en segundo término cuando hablamos de la salud. ¿Sí? Se nos olvida de pronto aquella máxima de la Organización Mundial de la Salud que dice que no existe salud sin salud mental. Y los contenidos de este número de la revista nos invitan a reflexionar sobre este término. Y bien, quisiera nada más señalar mi comentario respecto a lo que nuestro amigo Eiji Fukushima escribió acerca de la importancia, Eiji, de los 4 cuadrantes de atención que utilizaste para tu artículo. Y me pareció muy importante porque quienes nos dedicamos a la prevención y atención de los trastornos por uso de sustancias, con frecuencia nos encontramos que los padres de familia y muchos docentes se alarman porque descubren que ya sea alguno de sus alumnos o uno de sus hijos está empezando a experimentar con determinadas sustancias como la cannabis.
por poner un caso. Y su reacción es de que, bueno, lo primero que tenemos que hacer pues, es anexarlo. Vamos a llevarlo al anexo porque no hay otra alternativa. Si no lo anexamos durante 3 meses, no se va a recuperar. Y la realidad es que esta es una decisión muy precipitada y que no está sustentada en un adecuado diagnóstico clínico. Hay por ahí algunos estudios que nos indican que de cada 10 personas que están en los anexos, solamente 2 requieren un tratamiento de este tipo y los otros 8 comúnmente salen adelante con un tratamiento ambulatorio. Entonces me parece un excelente punto de partida, Eiji, que hayas rescatado los cuadrantes de atención, están a disponibilidad de todos los que tengan acceso a la revista y muchas gracias a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México por este esfuerzo. ¿Alguien más? Tenemos 2 preguntas más, hay que aprovecharlas ahorita que están todos juntos. Un estudiante. Ándale, amiga, a ti que te dieron un hombrazo. Todos la vimos. ¿Seguras? ¿Seguros? Muchísimas gracias. Bueno, no nada más es un comentario de que el libro se encuentra en nuestra página oficial de la comisión, la revista. No se vende, es gratuito, de ahí lo pueden descargar. Nada más era hacer esa precisión. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues sí, muchas gracias. Todas nuestras publicaciones son totalmente gratuitas. Tenemos distintos trabajos y colaboraciones de H Magazine, tus obligaciones, tus derechos. Todo es gratuito por parte de la comisión y todos los articulistas donan sus investigaciones. Muchísimas gracias también por eso, es importante mencionarlo. ¿Alguien más? Sí, allá tenemos a una valiente. Buenas tardes, primero que nada. Tengo una pregunta para la doctora Viridiana, si es la que habló de las emociones, ¿verdad? Usted, en su opinión personal y profesional, ¿cómo nos sugiere que acompañemos a las personas en sus emociones? Porque muchas veces no sabemos qué decirles o no le queremos poner una cara para invalidar su emoción. Así que esa es mi duda, ¿cómo podemos acompañarlos? Pregunta. ¿Por qué digo pregunta? Porque a veces nosotros decimos, si vemos a alguien triste, llegamos a abrazar o a tocar. Entonces, creo que es importante que digamos, ¿qué necesitas? ¿Cómo te acompaño? Porque todos expresamos o necesitamos cosas distintas. A veces es raro preguntar, ¿qué necesitas? ¿Qué necesita el otro? Que lo acompañe. A lo mejor lo único que necesita es que estés ahí sin que hables. De hecho, a veces en las redes sociales hay muchos memes de no sé qué decirte, pero aquí estoy, aquí voy a estar. Y a veces eso necesitamos, saber que el otro está. O mandando un mensajito. Ojo, siempre digo que hay que validar las emociones, porque a veces caemos en evitar que la otra persona se sienta como se siente, sobre todo con la tristeza. Empezamos a hacer cosas para que la persona sonría, se le olvide, para que ya no llore o ya no sienta. Entonces, mi recomendación es pregunta qué necesita el otro y a partir de eso saber cómo acompañarle, si necesita ayuda, si necesita un abrazo, si necesita estar solo, si necesita comer. Por ejemplo, en el duelo muchas personas no comen y necesitan comer, ¿no? Entonces hay que preguntar. Yo tengo ya me animé yo ahorita, una pregunta muy rápida. ¿Cómo sé que necesito ayuda profesional? ¿Quién de ustedes me podría contestar que me quisiera apoyar con esa duda? Qué buena pregunta. Sobre todo ahora que hablamos de la moda de la salud mental, donde todos hablamos de salud mental, las redes sociales están inundadas de gente profesional y de gente no profesional que habla de la salud mental como si fueran consejos de recetas de cocina de la abuela, ¿no? Que por cierto son muy ricas casi todas, pero yo creo que
Yo partiría de algo muy simple y es cuando mi rutina de vida cotidiana, aquello que normalmente hago de manera eficiente, mis relaciones interpersonales, mi trabajo, mi sueño, mi descanso, mi ejercicio, esas actividades que normalmente forman parte de mi vida, empiezan a verse alteradas de manera importante por un padecimiento de salud mental o por una emoción, yo creo que ese sería un muy buen punto de partida. Porque a veces hacemos caso omiso de eso que dejamos de hacer, de estas actividades de la vida cotidiana que se interrumpen, y de alguna manera las justificamos, ¿no? Y es que estoy triste, y es que, bueno, no pasa nada, pero empezamos a caer en un vórtice en descenso donde no nos damos cuenta que aquello que forma parte del capital de recuperación está siendo perdido. Y yo ya no tengo herramientas para poder rescatarlo o agarrarme de ahí para salir adelante. Entonces, yo creo que ese sería un muy buen punto de partida. Cuando dejo de ser, nosotros le llamamos funcional, funcional en la vida, cuando esas actividades que me mantienen o que me permiten navegar en la vida cotidiana ya no suceden de manera natural, creo que es el momento en el que tengo que pedir ayuda. También, por supuesto, cuando me siento solo, cuando estas emociones me gobiernan y me hacen daño, cuando tengo pensamientos autolesivos, cuando disminuye la manera y la percepción o la autopercepción, la manera en la que me percibo a mí mismo, cómo me veo, creo que son importantes puntos de partida para poder pensar, por supuesto, en una ayuda profesional, ¿no? Muchísimas Si gracias. alguien quisiera complementar. ¿Alguien más? Sí. Bueno, yo quisiera… ¿Ahí me escuchan? Sí. Sí. Bueno, creo que en todo momento, ¿no? Yo aportaría en todo momento. Creo que es importante la parte preventiva, ¿no? Yo no dejaría esa parte de cuando ya me siento mal, cuando ya no puedo o ya veo que está afectando todo, sino que creo que es importante tener, como lo mencionaban, ese autocuidado. Ese autocuidado va desde esa parte preventiva y creo que si se acercan a los profesionales, creo que pueden tener esta parte y podemos evitar justamente el tema que nos ha hablado o hemos tocado hoy, más que nada hacia el tratamiento, creo que podemos evitarlo. Entonces creo que siempre va a ser importante y también después del tratamiento en los seguimientos creo que también es importante que esté acompañado siempre de los profesionales, ¿no? Yo nada más aportaría eso. Muchísimas gracias. Bueno, pues al no haber más preguntas, no sé si alguien quiera participar, ¿no? ¿Sí? Sí, ahí está, sí, ya le… Bueno, ya le pasó el micrófono. Gracias. Buenas tardes, pues felicitarlos a todos porque me parece excelente. Yo no tengo el libro y sí me gustaría pues tenerlo y para poderlo leer, pero sí lo que veo… yo trabajo con chicos universitarios de la Facultad de Medicina y lo que decía la doctora, falta difusión y sobre todo yo creo que hacer entender a los chicos que no sé si sería necesario que tengamos una clase, una materia de salud mental en la universidad, pero yo creo que es 1000% necesario para hacer entender a los chicos que si tú vas a una terapia no es como dicen por estar loco, sino por una necesidad que tenemos todos de expresar lo que sentimos y sobre todo los chicos del área de la salud, medicina, química, enfermería, es muy diferente, no sin menospreciar las otras carreras, pero los chicos de medicina o del área de la salud por tanta saturación de materias se sienten desesperados. Yo lo he visto ahora después del paro, están más desesperados, más inciertos, más dudosos y necesitan un apoyo, pero también ellos dicen, en todas las facultades ahorita ya hay psicólogos, ya hay un área que pueden asistir, pero ellos dicen, sí, y en la tarde, si yo necesito, ¿a dónde acudo? Es muy caro ir al psicólogo, es muy caro porque me citan cada mes, es muy caro porque no puedo pagar como estudiante. Entonces, yo sí creo que podríamos hacer un portafolio de profesionales que cobren menos, que a los alumnos, así como hacen descuento para una zapatería con la credencial, tengamos también
la credencial tanto de maestros como de alumnos para que sea más accesible. No ve la universidad de cualquier carrera con una credencial que estén más abiertos a un descuento, porque no es posible, a veces los chicos vienen limitados, a veces si son de fuera con su transporte, a veces no comen porque no les alcanza la copia del libro y alguna cosa que ocupen. Entonces yo sí sugeriría eso y pues los felicito nuevamente. Gracias. Sí, claro. Gracias por el comentario y quisiera hacer un par de aportaciones extra, porque efectivamente las áreas de la salud están en un riesgo importantísimo, están documentados desde hace ya muchísimos años, que las áreas de la salud están o estamos en contacto permanente con el dolor, con el trauma, con la sangre, con el sufrimiento. Hace poquito tuve la oportunidad de compartir una ponencia respecto a la salud mental en los profesionales de la salud y bueno, los datos son sumamente alarmantes. Entonces, en ese sentido, creo que todos los estudiantes y profesionales de la salud tenemos que tener eso en mente como un perpetuo pensamiento de que estamos en riesgo porque estamos en constante contacto con el dolor ajeno. Y eso no estamos hechos para eso o para transitar ese tipo de dolor de manera aislada, ¿no? Esa es una parte. Entonces sí, ojo, hay que cuidarlo. Y por otra parte, efectivamente, creo que tenemos que generar estrategias para que todos los estudiantes, sobre todo en este caso profesionales de la salud, puedan acceder de manera pronta, expedita y efectiva a los servicios de salud, pero también no olvidar el autocuidado. Yo estudié medicina y sé que la carga lectiva es intensa, los tiempos a veces no dan, pero siempre hay estrategias que son justamente parte del artículo que habla de las terapias alternativas, de pensar que el autocuidado es parte de la salud mental y como lo decía hace ratito el maestro Eiji, no es nada más pensar en el profesional de la salud y no es solamente pensar en ir a terapia, sino también cuánto ejercicio hago, cuánto duermo, cómo como, si utilizo técnicas de respiración en la mañana, si le dedico 10 o 15 minutos a la meditación, estas terapias de tercera generación que han demostrado ser muy eficientes para el autocuidado de la salud mental, muchas de ellas son, digamos, de autoaplicación. No es necesario hacer mucho, muchas de ellas incluso ya hay aplicaciones en el celular que te pueden guiar a través de meditación profunda, de mindfulness, que te pueden ayudar de manera efectiva, documentada para el autocuidado. Por supuesto, hay una parte en la que tenemos que incidir nosotros, que es en proveer los servicios de atención de manera adecuada, pero no olvidar el autocuidado, que lamentablemente los profesionales de la salud somos también estadísticamente quienes menos nos cuidamos, ¿no? Entonces, creo que hay que entender esta parte como una responsabilidad compartida, donde el sistema de salud tiene que proveer algunas cosas y también nosotros como seres humanos tenemos que cuidarnos y aportar algo a nuestra propia salud, nada más. Muchísimas gracias. Vamos a hacer entrega de los reconocimientos a nuestros articulistas y hoy ponentes. Muchas gracias. Así es, un fuerte aplauso, por favor, para todas las personas panelistas por estas exposiciones tan brillantes. Solicitamos a nuestra secretaria general, a nuestro director encargado del despacho del instituto y también a nuestro invitado de la Secretaría de Salud, el doctor Francisco Said Cedillo, sean tan amables de pasar a la parte superior del escenario para hacer entrega de estos reconocimientos. Reciben este reconocimiento por su participación en este panel sobre el Día Mundial de la Salud, Eiji Alfredo Fukushima Taniguchi. Jimena Valdés Becerril. José Raúl Naveda López Padilla. Viridiana Vieira Ramos.
Stephanie Morales Sánchez. Patricia Vilchis Esquivel. Y como moderador de este panel, el doctor Gonzalo Levy Obregón Salinas. Es así como llegamos al final de esta actividad. Muchísimas gracias a todas, a todos y todes. Se quedan en su casa la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Excelente tarde.